Bien, mis hermanos amados, estamos en este tiempo de escudriñando las Escrituras, un tiempo hermoso en el Señor donde podemos tener un tiempo con la palabra y creo que esto es la única manera donde nuestros corazones se sacian. Vamos a orar al Señor. Mi hermano José, ¿podría dirigir la oración? Padre, te damos gracias por este día, gracias por poder Amén. compartir esta mañana contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes, Señor, que somos tus siervos, somos tus hijos, Padre, y queremos más en esta mañana que nuestro corazón se llene de tantas palabras tuyas que lo vas a Amén. derramar en este momento. En esta mañana te pedimos, Amén. Padre, que compartas, Padre, con todos los hermanos que están escuchando y viendo este WhatsApp que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, que bendiga esos corazones, Padre, que están esperando cosas, Señor. Que bendiga que esta semana sea una semana de bendición para todos, Padre, y que podamos, Señor, cada día poder hablar más la palabra, Señor, como dice nuestro hermano, Señor, siervo del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias y que podamos abrir nuestro corazón a escuchar tu palabra hoy día, Sí, Señor, Señor. para poder llenarnos cada día con más cosas, Padre. En este día te damos gracias, Señor, y queremos Amén. escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor. Bueno, en el estudio pasado estuvimos meditando desde el versículo 10 hasta el versículo 17, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de que teníamos que tener la mente de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La mente de Cristo. Teníamos que no tener divisiones entre nosotros y hablábamos de que las divisiones eh, nos separan, nos dividen, que cada uno no puede estar en la iglesia o en el cuerpo de Cristo con sentires diferentes, sino que tenemos que tener el sentir de Cristo. Entonces, en la iglesia de Corinto estaban pasando situaciones de divisiones. Unos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Había divisiones entre ellos, no hablaban lo mismo. Y el Señor nos manda a que seamos todos de un solo corazón, que tengamos la unidad de la doctrina de Cristo, que tengamos la unidad en cuanto a lo que hablamos. No podemos estar en diferentes sintonías, unos hablando de acá, otros hablando de allá, apuntando en sentidos distintos. Tenemos que buscar la unidad de la doctrina. Y la unidad de la doctrina está en su palabra. Por eso es tan importante estos momentos donde nos unimos y leemos las escrituras, porque es la única manera de poder conocer el corazón del Señor por medio de la palabra. Entonces, meditábamos sobre eso, meditábamos sobre las divisiones, que las divisiones revelan que unos están aprobados y otros no. El apóstol Pablo va a decir que son necesarias las divisiones para mostrar quiénes están aprobados y quién no. Miren qué tremendo. Eh, pero que nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Eso por un lado. Hoy nos va a tocar avanzar un poco más acerca de lo que el Señor nos está hablando por medio de esta carta. Y vamos a enfocarnos en el versículo del versículo 18 al versículo 24. Bien, así que vamos a leerlo, vamos a turnarnos para poder leer un versículo cada uno. Así que voy a empezar yo, después ustedes prenden el micrófono y pueden seguir leyendo el versículo siguiente. Entonces estamos en 1 capítulo 1, vamos a empezar a leer del versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Quién puede seguir? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde Perfecto. está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues
Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Digo? Amén. Hasta ahí nomás, mi hermana. Entonces vemos tremendos versículos, ¿verdad? Cuánta riqueza vamos a sacar de acá. El Señor nos ayude. Porque cada palabra tiene tanta profundidad que podríamos hacer un sermón de cada uno de ellos. Pero vamos a enfocarnos, vamos a empezar en orden, vamos a empezar a escudriñar el primer versículo que le hemos leído. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Miren qué tremendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué tremendo, porque uno a veces cuando escucha la palabra cruz, nosotros en el pleno siglo XXI, nos suena como una palabra, no sé, honorable, religiosa, santa. Pero para el tiempo donde el apóstol Pablo está escribiendo, decir la palabra de la cruz es muy fuerte en el contexto de ellos. Porque ellos sabían lo que era la cruz para ellos, era la muerte más horrenda, la forma de morir más para la gente de peor calaña. Los peores eran muertos en las cruces, ¿no? Los que eran avergonzados por toda la sociedad. Entonces, no es una palabra cuando él dice la palabra de la cruz, no está apuntando a algo que suena muy lindo al oído de ellos. Y eso es tremendo porque vemos que Dios tomó nuestro lugar en esa cruz por nuestros pecados. ¿Cómo presentamos el Evangelio nosotros al mundo? A veces nosotros queremos hermosearlo de tal manera que ponemos palabras que el Señor nunca ha puesto en su Evangelio. O lo presentamos con todos sus beneficios y no mostramos a veces la cruz. Y la cruz es necesaria presentarla. La cruz es necesaria porque todo se centra en la cruz. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, murió por nosotros. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar frutos. Entonces, el evangelio que nosotros presentamos es el evangelio de la cruz. Es la palabra de la cruz. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que ahondar en el evangelio de la cruz. Ese tiene que ser el mensaje, porque ese es el mensaje. El Señor dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. El que no tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Eso con respecto a nosotros, pero con respecto a Él, nosotros predicamos el evangelio de la cruz. Si nosotros tuviéramos que ver la cruz, la podemos analizar desde las Escrituras, desde el primer libro de las Escrituras, ¿lo podemos ver? Sí, ¿no es cierto? Podemos agarrar Génesis y vamos a ver la cruz ahí, podemos tomar los profetas y vamos a ver la cruz ahí, podemos tomar los salmos y vamos a ver la cruz ahí, porque la cruz es el centro del evangelio, de las buenas noticias. Es como el nudo donde confluyen todas las demás cosas. Luego de la cruz viene la exaltación de Cristo
y vemos que el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, pero para esa exaltación Él tuvo que primero humillarse hasta lo sumo y tomar esa cruz. Entonces, vean qué tremendo, porque la palabra de la cruz, ¿cómo es? Es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Esa palabra locura en el griego es una palabra que apunta, por ejemplo, a una insensatez, es decir, es una insensatez la palabra de la cruz para los que se pierden, es una bobería, es algo estúpido. Miren qué fuertes las palabras si uno va al diccionario de Strong, que es el diccionario griego, la palabra ahí locura se define como algo estúpido, como una insensatez. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Cómo ustedes han experimentado esta palabra de la cruz en sus vidas? ¿Cómo ha sido este recibir la palabra de la cruz? Me gustaría que alguno prenda el micrófono y diga cuando recibieron el mensaje, ¿cómo fue el impacto de esta palabra en sus vidas? El mensaje de la cruz. A ver si hay algún valiente ahí. Silvi, me gustaría escucharte si puedes contar tú un poco el testimonio de cuando recibiste eso, ¿no? Uy, fue bastante fuerte, la verdad, Mm, conocer esa verdad. mm, Incluso, eh, más allá de la verdad, esas buenas noticias que uno mm, no conocía o quizás conocía algo, pero mal. mm, Entonces, esa palabra de verdad, bueno, que también es viva y eficaz, eh, fue transformadora. mm. Qué hermoso. Qué hermoso. eh, Mm, Además de reveladora. mm. Pero conocer, bueno, justamente Romanos 19 que no alcancé a prender el micrófono, justo me estaba preparando los mates, pero, Sí. pero fue muy fuerte. Fue lo que primero llegó a mi corazón. Mm, Y ahí trajo todo ese convencimiento, ese discernimiento, es como que se me empezaron a caer todos los velos que tenía. Eh, pero bueno, muchos de los hermanos me conocen apenas llegué mm, y a ese primer retiro que yo mm, les contaba a las hermanas en este entrenamiento, les contaba cómo había llegado yo con mi pañuelito verde. sí. Muchas de las hermanas se acordaban de eso y bueno, y otras Mm, escuchaban. Yo llegué con mi pañuelito verde, con todas esas cosas del mundo. mm. Y a mis 29 años conocí al Señor. Wow. A mis 29 años Qué lindo. llegué al Señor Mm, y, y dejé todas esas cosas por Él, por mm. amor a Él. Qué tremendo. Qué hermoso. Eh, Qué hermoso. Entonces Mm, es muy importante conocer la verdad, conocer esas buenas noticias. mm. Amén. Amén, Silvi. Gracias por tu testimonio. Nos bendice mucho. Entonces vemos aquí que la palabra de la cruz, esta palabra de la cruz es muy profunda, es muy grande. Por ejemplo, en la cruz vemos que Dios está colgado en esa cruz. Eso es algo muy grande. Dios está colgado en esa cruz. Y uno se dirá, ¿y por qué está colgado Dios en esa cruz? Dios, el creador de los cielos, Dios, el creador del universo, el que hizo las galaxias con el poder de su voz, el que separó las aguas en el Génesis, el que creó y diseñó cada pajarito, cada semilla, le dio un ADN y le puso su diseño y su soplo al ser humano. Ese Dios está colgado en una cruz. ¿Por qué está colgado en una cruz? Entonces es una palabra muy grande. Dios estaba tomando nuestro lugar. Ahí se estaba revelando la ira de Dios, estaba cayendo sobre su Hijo.
Su Hijo estaba haciendo la voluntad del Padre para darnos vida, para rescatarnos del pecado. El castigo que nos correspondía a nosotros estaba cayendo sobre Él. Entonces hay un porqué Él estaba en esa cruz. Hay un porqué. Y ese porqué es porque hay amor, porque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta palabra de fe hay que creerla, pero es una palabra que para los que se pierden es una palabra que es de locura, ¿no? Locura, es una estupidez para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Qué hermoso ese poder de Dios, poder para salvarnos, poder para redimirnos, poder para rescatarnos, poder para darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios, poder para darnos herencia, poder para introducirnos al reino de su amado Hijo, poder para hacernos renacer. ¿Cuánto poder hay, no es cierto? Ahí veíamos el testimonio de Silvio, y Silvio venía con todas esas ideologías, con todo su estado, pero el Señor hizo que ella renaciera para poder entender las cosas espirituales, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces hay un Dios tan grande aquí que por medio de esta palabra, porque dice, porque la palabra de la cruz, por medio de esta palabra, nos da de su poder, y en su poder comienzan a haber transformaciones. Por eso Silvio cuando decía, fui transformada, ahí comenzó mi transformación. ¿Por qué hay esa transformación? Porque hay poder de Dios, y ese poder de Dios está en su evangelio, y este evangelio es poder de Dios. Bien, mi hermana Roxy está por ahí, ¿podría leer por fin el versículo 19? Buen día, bendiciones para todos. Roxy, bendiciones. Bien, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Perfecto. Destruiré. ¿Quién está hablando aquí, Roxy? A ver, ¿cómo lo interpretas tú? Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Quién está actuando ahí en primera persona? Y bueno, porque está hablando del que, o sea, en el 18 habla de que es locura para los que se pierden, Sí, o sea, porque no tienen el entendimiento. eso. Entonces toda la sabiduría del hombre cae por tierra ante la sabiduría del Señor, que es una sabiduría que da el Espíritu, ¿no? El Espíritu y vida. Amén. Amén. Y dice, y el verbo lo dice como en primera persona, ¿no? Es un detalle interesante a ver. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Ese, ¿quién está hablando ahí ese? ¿Estás ahí? Dios. Bien, bien, sí. Dios, el Padre, el mismo Padre está diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé. Ese desecharé es poner a un costado. Pondré a un lado. Sacaré del medio. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quién está actuando entonces aquí? ¿Quién está haciendo esta acción? El Padre, Dios Padre. Eso, el Padre, claro. El Padre está desechando la sabiduría de los sabios. Entonces, mire, y acá se está citando Isaías. Isaías 29:14. Mi hermana Fabi lo podría leer. Bueno, están nuestras dos hermanas fabianas. Fabi Moyano, ¿podría usted leer Isaías 29:14? Hola, ¿cómo va? ¿De qué me está...? Perdón, que recién me conecto y no sé qué están leyendo, perdón. Sí, estamos en 1 Corintios, capítulo 1. Sí. En el versículo, perdón, en eso estamos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 19.
Y ahí nuestra hermana Roxy leyó un texto, pero que está tomado de otro texto. Está tomado de Isaías 29:14. Así que estaría bueno que busquemos Isaías 29:14 y después volvamos a Primera de Corintios capítulo 1. Bien. Perdón, Isaías. Isaías 29:14. Bien. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Quiere que te lo lea, Rafa? Sí. Soy Fabi Moyano. Sí. Dice en Isaías 29:14, dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Wow. Amén. Amén. Entonces vemos acá que se va a desvanecer. Dios va a hacer algo que, miren como ya en el profeta Isaías lo está mirando, está viendo por el Espíritu del Señor, que Dios va a hacer algo que va a hacer que la sabiduría humana no lo logre captar, no lo logre tomar, no lo logre entender. Entonces, no es por sabiduría humana, no es por intelecto humano que nosotros podemos tomar las cosas de Dios. No va por ahí, no va la salvación por el intelecto. Podría haber sido Dios haber hecho ese plan, haber dicho, bueno, voy a salvar a los que lleguen a tal coeficiente intelectual y alcancen a entender alguna de mis ideas. Y solamente los más aptos llegaran a entrar en su reino. Pero Dios no quiso eso. Dios dice que hizo desvanecer la sabiduría de los entendidos, hizo que fuera destruida la sabiduría humana ante el plan de Él. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Hermano, acá tengo, Sí. perdón que te interrumpa, pero acá tengo otra versión que dice, por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado, perdón. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Wow, tremenda versión. Tremenda versión. Yo creo que el problema de los sabios o de aquellos que se creen haber entendido algo es la soberbia. Es el que yo lo hago por mis méritos, por mi intelecto. Entonces Dios no quiere que ninguno se salve por sus propias fuerzas. Porque ante la gloria de Dios, el Señor sabe nuestra condición. Entonces no es por las fuerzas humanas que nosotros podemos alcanzar algo de nuestro Dios, sino que es por su sola gracia y por su sola misericordia. En Romanos habíamos estudiado que dice que Dios encerró todo bajo pecado para que Él tuviera misericordia del que Él quiera tener misericordia. Por eso somos bendecidos nosotros, porque estamos llamados, fuimos escogidos por Dios para hallar gracia, para hallar misericordia delante de Él. Todos estábamos encerrados bajo pecado, pero Dios nos escogió, Dios nos llamó. Entonces, Dios pone un mensaje de salvación que para el sabio es estúpido. El entendido, cuando ve la cruz, no lo cree porque es una palabra de locura, no llega a comprenderse por el intelecto. Entonces, por su soberbia, quedan fuera.
porque al no poder comprenderlo, no lo creen. Pero nosotros sí creemos, sí hemos entendido, sí hemos sido enseñados por el Señor y sabemos que no es por nuestro intelecto intelectual o nuestra capacidad intelectual podemos acercarnos a Dios, sino por la fe, por el creer. Entonces miren qué tremendo esto, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Mira qué interesante eso. Bueno, leíamos Isaías 29. Pablo tomó Isaías 29 para explicarnos esto. Y después hace unas preguntas y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ustedes saben que los escribas eran especiales. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los escribas en el tiempo del Señor y mucho antes, por ejemplo, en los asirios, en el tiempo de los asirios, yo creo que Pablo está haciéndose referencia a los asirios en este contexto, porque en Isaías 19:12 se hace una pregunta acerca de los asirios, de dónde los escribas, dónde iban a estar los escribas cuando el Señor restaure al pueblo de Israel. Porque los escribas, ¿qué hacían? Los escribas eran personas de gran privilegio en la sociedad. Eran criados de pequeños con una enseñanza específica, especial. Tenían primero 2 años de enseñanza básica donde aprendían a escribir y después se especializaban en el lenguaje. Eran aquellos que tenían el estudio de la gramática, trabajaban con diccionarios. Hoy en día los arqueólogos han podido descifrar los estudios, las escrituras de esos tiempos e interpretar la sociedad por medio de los restos arqueológicos de los escribas, porque los escribas tenían tablas donde salían todos los vocablos, además estudiaban los lenguajes de las otras culturas, es decir, eran muy específicos en su estudio y era muy costosa la educación de ellos. Ellos trabajaban con los números y no todas las personas sabían escribir, no todas las personas trabajaban con los números, así que los escribas eran personas que estaban en lugares de privilegio en cuanto a la enseñanza. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando ustedes van al griego del disputador de este siglo, es una palabra que solamente la van a encontrar en el Nuevo Testamento. No está esta palabra disputador de este siglo en el Antiguo Testamento, porque es una palabra específicamente de griego. ¿Y saben de qué palabra viene? De sofista. ¿Dónde está el sofista? ¿Se acuerdan cuando leíamos estudiábamos la introducción de 1 Corintios, cuando hablábamos que en esta región de Corinto había mucha influencia griega? Bueno, era griega, pero en ese tiempo tomado por los romanos. Y en ese tiempo estaban todos los sofistas. Los sofistas eran los que hablaban y tomaban sus discípulos y ellos enseñaban. Entonces, cuando dice, ¿dónde está el sofista? ¿Dónde está el sofista? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? Estamos conociendo el corazón de Dios. Estamos conociendo lo que Dios hizo, la obra de Dios. Estamos viendo que Dios destruyó la sabiduría de los sabios y dijo, yo no quiero que mi pueblo se salve por lo que ellos puedan hacer, sino por mi obra. Por mi obra, la palabra de la cruz. Esa es la obra de Él. Esta es la obra de Él. La obra de la cruz. Pues ya que en la sabiduría, dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces miren qué tremendo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, detengámonos ahí un poquito. ¿De qué nos está hablando? ¿De conocer a quién? A ver, alguien que prenda el micrófono rápido y diga, ¿con respecto a qué estamos hablando? ¿El conocimiento respecto a quién?
¿Se han perdido? ¿Están ahí? Yo Vamos, tengo que ir al Cristo. ¿cómo? ¿Cristian? Al Cristo. Bien, El mundo no conocía. ¿el conocimiento de quién? ¿De Cristo o de Dios? Del Padre. De Cristo. Ok, bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Bien, entonces, Dios. eso, ahí está. Exactamente. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces estamos hablando de conocer a quién. Estamos hablando de conocer a Dios. El mundo no conoció a Dios. Ahora, si lo relacionamos con Juan capítulo 1, versículo 18, mi hermana Alejandra, no sé si está por ahí, nuestra hermana amada Alejandra, ¿podría leer Juan 1, 18? Haciendo una contraposición con esto, con esta afirmación, el mundo no conoció a Dios. Qué fuerte eso, que no nos pase. El mundo no conoció a Dios. ¿Qué nos decía primera de Juan capítulo 1, versículo 18? Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Bien, A Dios nadie lo vio. eso. Nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el único, nuestro Señor Jesucristo, que conoce el pensamiento de su Padre, y Él a través de Cristo podemos nosotros conocer el mensaje de Dios. Puede ser que sea así. Amén, 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 Ale, amén. Es decir que, porque Dios podría haber elegido que nosotros lo conociéramos a Él por medio de la sabiduría humana. Podría haber dado manuales de sabiduría humana, hombres con intelecto que hicieran que nosotros pudiéramos a través de su sabiduría conocer a Dios. Pero Dios no quiere que nadie lo conoció a Dios por la sabiduría humana. Nadie va a poder conocer a Dios por la sabiduría humana, porque Dios no quiso eso. Dios se ha dado a conocer por medio de ¿quién? De Cristo, de Ahí. Jesús, de su Amén. Hijo. Eso, amén. Entonces, Jesús le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer al Padre. Jesús... Por eso, Eso, sí, mi hermana, diga, mi hermana Ale. por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice que para llegar al Padre, primero debemos llegar a Él. Por eso hay mucha gente que nos dice, ¿cómo? Si es la misma persona. Pero usted, Rafael, como buen siervo que es, lo está diciendo. El único que ha dado el poder, la autoridad para que Él pueda hablar a través de su Padre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de ahí tomamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos lleva a su Padre. Amén, amén. Gracias, Señor, por esas palabras bellas. Y creo con todo mi corazón todas las palabras que ha dicho mi hermana. Es así, porque Jesús es la imagen de Dios. Jesús Amén. es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Entonces, Dios es espíritu, nadie lo ha visto, pero el que ve al Hijo, ve al Padre, porque son uno. Son uno. Amén. Y dice que Dios, por esto es un gran misterio, el misterio de la piedad. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo habitó entre nosotros. Entonces, cuando Jesús está hablando, ¿quién está hablando? Está hablando el Padre. Jesús dijo, yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino todo lo que oigo, todo lo de Él hablo. Mi doctrina no es mía, mi doctrina es la del Padre. Entonces, Cristo es la imagen de este Dios invisible. Cristo es la imagen. Entonces, qué grande que Dios no le ha dado a los sabios este poder.
este poder de poder conocerlo. No le ha dado a los sabios la potestad de manifestar su gloria. Ha dado el Padre a su Hijo la potestad de revelarse a través de él. Entonces, miren qué tremendo, ¿no? El primogénito lo ha dado a conocer. Por eso es que importante nosotros como discípulos del Señor que oremos de esta manera. Oremos así: Señor, Padre, danos más de Cristo. Padre, revélame a Cristo. Padre, dame del carácter de Cristo. Padre, dame la santidad de Cristo. Padre, revélamelo de Cristo. Porque si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Padre, dame del reino tuyo, que venga tu reino. Ese tiene que ser nuestra oración. Señor, dame el carácter de Cristo, dame el hambre por tu palabra como Cristo la tiene, dame el fervor de Cristo, dame la paciencia de Cristo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Sí, ese, dígame. Recordar porque eso, Juan 14:9, cuando Felipe dice que les muestre el Padre. Y él les dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y que el Padre en mí? Wow, qué fuerte. Qué Me hacías fuerte, acordar. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde queda el sabio en todo esto? Queda excluido. Queda excluido. El disputador de este siglo, el sofista, el que piensa que él tiene el conocimiento y viene con alardes, y el escriba que viene con sus vestiduras largas y pensando que tiene todo el conocimiento, que de niño lo estudió. Todos ellos que por sus fuerzas piensan que saben algo, quedan excluidos. Porque no es así, es por medio de su Hijo. Es por medio de su Hijo que hay salvación. Entonces miren cómo esta palabra va apuntando a ayudar a la iglesia de Corinto a que se den cuenta que la riqueza que ellos tienen no está en la palabra humana, no está en la sabiduría, no está en la elocuencia de Apolo, no está en la elocuencia de Pablo, está en Jesucristo, ahí está. Porque ellos están siendo influenciados por los vientos filosóficos de un lugar donde están confluyendo la filosofía griega, donde están todo apuntando a otras cosas, pero no están apuntando a Cristo. Los griegos, cuando recibieron al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, ustedes lo pueden buscar, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar a los atenienses, a los griegos de ese momento, dice que ellos tenían mucha ansiedad por escuchar algo nuevo. Era algo que estaba en esa época, me imagino yo en ese tiempo. Cualquier cosa que sonaba raro, vengan, queremos escucharlos. Porque ellos estaban en ese mover de escuchar cosas nuevas. Pero cuando escucharon el Evangelio de Jesucristo, dijeron: después te escucharemos acerca de eso, y lo desecharon al apóstol Pablo. Entonces, ellos estaban dispuestos a escuchar muchas cosas, pero ninguna apuntaba a lo verdadero, a lo que Dios había señalado como la piedra preciosa. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón centrado? ¿Dónde está? ¿Está en el trabajo? ¿Está en nuestro estudio? ¿Está en nuestra familia? ¿O está en Cristo? Ahí tiene que estar. Porque si nos enfocamos en una de las otras cosas, por ejemplo en la familia, solamente la familia, y no tenemos el tiempo dado a Dios, estamos en el mismo pensamiento de los griegos. Cristo tiene que ser el primero, y Jesús lo dijo: el que ama más a su padre, a su madre, a su hermano más que a mí, no es digno. El que ama más las riquezas, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza? Que Él sea la piedra preciosa nuestra. Y si estamos en un momento de dificultad, de debilidad, donde todavía nuestro corazón está dividido, que el Señor nos ayude a poner nuestra mirada en Jesús. Porque Él es el único. Él es la sabiduría de Dios. Miren lo que dice más adelante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas
nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Qué estás predicando tú a tu vecino, a tu amigo? A veces nos gusta predicar lo lindo. Ah, sí, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va... Y nos olvidamos de la parte principal que es el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Mira, tú eres un pecador, tú necesitas redención. Si tú no reconoces a Jesús, vas a morir en tus pecados. Pero hay uno que pagó la deuda, hay uno que tomó tu lugar. Hay uno que fue crucificado en esa cruz. Y Él pagó nuestra deuda. Él te redime. Y por medio de su sangre tú eres limpio. Y por medio de su sangre tú has sido declarado limpio, santificado. Entonces no nos olvidemos de que la palabra del Evangelio es la palabra de la cruz. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde el Evangelio ha sido tergiversado. El Evangelio ha sido cambiado. Todos son señales. Todos atraen a la gente por las señales. Pero nosotros tenemos la señal. ¿Y cuál es la señal? La señal es que Jesucristo vino. Él se hizo carne. Habitó entre nosotros. Murió y resucitó. Entonces miren que teniendo a Jesús, los judíos pedían señales. Más señales de las que ya tenían. Y eso me gustaría ver. Y miren el detalle ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Entonces los judíos pedían señales. Los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, ahí también hay mucha profundidad, hay muchas cositas para sacar de ahí. Primero, ¿qué buscaban los judíos? ¿Alguien que me responda rápido? Ay, ay, ay. ¿Dónde están esos escudriñadores? ¿Qué buscaban los judíos? Pedían señales. Señales, muy bien, señales. ¿Y los griegos qué pedían? ¿Qué buscaban? Y los griegos... Sabiduría. Y los Sabiduría. griegos, sabiduría. Ahora la pregunta para los escudriñadores. Los judíos pedían señales. Señales. Bien. Ahora la Los pregunta... griegos... Eso, y los griegos sabiduría. Ahora la pregunta para el 10. A ver. Dios les dio señales al pueblo de Israel de que Jesús es el Cristo. Y quiero textos bíblicos, a ver si se acuerdan de alguno. Vamos, escudriñadores, busquen. Hay que escarbar. ¿Cuáles son las señales que Dios dio? Porque los judíos buscan señales, pero Dios les dio señales. ¿Cuáles eran esas señales? A ver, ¿alguien se acuerda de alguna? Pueden buscar en internet, no hay problema. Los milagros que hacía Jesús, puede ser. Los milagros que él hacía en Israel. Esos son señales, ¿sí? Bien, hermana. Muy bien, Ale. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿Dios anunció de señales que iba a hacer con respecto a su hijo? No, sabíamos que venía un Mesías, ¿no? Sí. Y hay una señal muy específica que Dios dijo que iba a dar en el Antiguo Testamento acerca de su hijo. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo y desciende el Espíritu Santo. Esa ya estaría en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Cristo naciera, Dios anunció de que iba a haber una señal importante. Porque los judíos piden señales, pero Dios dio señales. Es más, anunció una señal. Entonces, si hay alguien que se acuerde de qué señal específica estoy hablando, lo puede decir. Este es el momento. ¿Será la estrella que veían todo y decía que nacía en... Bueno, esa fue una señal que sirvió para los magos, ¿sí? Para los sabios del Oriente. Pero hay una señal que estaba dada para el pueblo de Israel específicamente.
Es más, dice señal. Lo pueden buscar como señal. Sale en el Antiguo Testamento. A ver si lo pueden buscar. Esos escudriñadores abriendo sus ¿Cómo era, Biblias. cómo era la pregunta? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las señales que el Señor Jesús cumplió y que dio como evidencia de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías? Porque el pueblo judío pide señales. ¿Por qué pide señales? Pide señales para saber si es Él o no. Pero Dios, a lo que voy yo, es que Dios dio señales. Entonces, ¿cuáles fueron las señales que Dios dio? Porque los judíos piden señales, pero Dios las dio. Solamente que no las creían, pero las dio. Yo sé que la van a sacar. Yo sé que la van a sacar. Yo creo que una de ellas sería la entrada triunfal, cuando entra en, en el burrito. ¿Ya? ¿Qué señal había ahí? Em, ahí te digo. Rafita, Sí, otra señal no podría ser también de la descendencia, o sea, de dónde venía él. Buena, interesantísima esa. Bien, que iba a venir de la tribu de Judá. Bien, de la descendencia de David. Está buena, es una gran señal esa. Perfecto. Bien. Y hay una que sale textualmente la parte señal. Dice que va a ser de señal. La segunda venida de Cristo. Amén. Y esa también va a ser una señal para el fin de los tiempos. Sí, es verdad. Va a ser una señal para el fin de los tiempos. Y una señal de su venida, de su primera venida, Daniel 9:24. Acá Gabriela dice Daniel 9:24. Hay muchas señales, ¿no? Hay señales con respecto a su venida, a su segunda venida, y con respecto a su primera venida. A ver quién me acompaña. ¿Lo están buscando? ¿Les digo o no les digo? ¿Vamos o no vamos? Estoy buscando. Bien. Sí, también estoy buscando, Rafa. Eso. Hermano Rafa, Sí. ¿será cuando nuestro niño Jesús entra al templo y habla con los maestros de la ley? Cuando él fue perdido entre ¿Ya? la multitud y lo encontraron en su casa. Bien, esas son señales, sí. Yo creo que son señales también. Sí, pero esas son señales que el Señor las hizo durante la vida del Señor Jesús, ¿no? Es decir, Amén, es como amén. una señal que se dio en ese momento. Pero hay una señal muy importante que Dios se la dio en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como un anuncio de que iba a ser una señal para el pueblo. Y También puede ser, a ver. en ella murió nuestro Señor Jesucristo para alcanzarnos la salvación. En la de Jonás, ¿no puede ser? Bien, Saúl, ahí hay una gran señal, bien, la señal de Jonás. Esa es una gran señal, esa es una gran señal del Antiguo Testamento. Ahí está. Bien, la Virgen dará a luz, ahí está la pastora tirando el salvavidas. A ver, Isaías 7:14, ¿quién me acompaña ahí? Isaías 7:14. ¿Quién lo puede leer? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Wow. Fuerte. Fuerte. Ahí él hará una señal, dice, ¿no? Dará una señal Dios. Una virgen concebirá un hijo. Imagínense, una virgen va a concebir un hijo. Una mujer que no ha tenido relaciones sexuales va a poder engendrar un bebé adentro. Era una gran señal. Y el pueblo de Israel pidiendo señales. Una segunda señal muy fuerte que también el Señor hace referencia a ella. Vamos a ir a Mateo 12. Y con esto vamos a ir cerrando. Y bueno, y todas las que ustedes han mencionado están correctas, ¿eh? Son también señales. Todas las que ustedes han dicho, lo han dicho perfecto. Excelente. El tema de Génesis, ahí estaba leyendo también una hermana que hablaba de Génesis. Bueno, Daniel, son todas señales referidas al Hijo. Pero estas en particular son muy, muy específicas y también muy importantes y dadas al pueblo de Israel. Por ejemplo, esa de Isaías, cuando dice que Dios dará esta señal, claramente. Y en Mateo capítulo 12, ¿qué nos dice Mateo capítulo 12, versículo 38? Ahí está la que nuestro... Entonces, Sí, Saúl, léelo, tranquilo. entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación malvada y adúltera busca señal, y señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Wow. Justo, ¿eh? Justo lo que mencionabas antes, Saúl, es esa, ¿no? Esa señal, la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días dentro del pez, ahí en medio del océano, en las profundidades del océano, y esa era una gran señal del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando después en su muerte estuvo 3 días y 3 noches. Y que luego el pez lo suelta, lo libera, y al Señor sabemos que la muerte no lo pudo contener y fue levantado por el Padre, ¿no? Entonces, qué tremenda señal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo de Israel tropezó. Así lo dice en 1 Corintios, estábamos leyendo recién. A pesar de que tenían todas esas señales, buscaban más señales. Entonces, eso es un gran punto. A veces nosotros también como cristianos pedimos señales a Dios y le decimos, pero Señor, hace esto, hace lo otro. Si tú haces esto, yo voy a creer en ti. Si tú haces esto, yo voy a adorarte. Si haces esto, yo te voy a servir. Eso es incredulidad, hermano. Tenemos que creer lo que Él ya ha hecho. Eso es suficiente. A veces decimos, Señor, que aparezca un relámpago si me vas a escuchar esta oración. El Señor escucha nuestras oraciones. Cuando oramos nos acercamos a Él creyendo que Él está, que Él existe. Esa oración es la que agrada al Padre. No esa oración que duda, que no cree. Esa oración no llega. Pero si nosotros creemos que Él nos está escuchando, que Él está cerca de nosotros, eso agrada al corazón del Padre. Entonces, el pueblo de Israel tropezó en la palabra porque no creyó a lo que Dios estaba mostrando. Entonces vemos que los judíos piden señales, habiéndolas dado el Padre, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados. Miren qué hermoso eso, para los llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? A ver, prendan esos micrófonos, los llamados. Aleluya. Amén. 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 Para los llamados. Amén. Así judíos como griegos. Mire el apóstol Pablo. Ahí está nuestro hermano Jorgito también. Bendiciones, mi hermano amado. Así que esta bendiciones, siervo. Así que el apóstol Pablo vuelve y con ese amor de Dios dice tanto y los engloba de nuevo a los judíos y a los gentiles, a todos los llamados, ya no diferenciados, pero a los llamados
tanto judíos como griegos que fueron llamados, a ellos, Cristo es para nosotros poder de Dios. Poder de Dios. Y ese poder de Dios hace referencia a las señales que los judíos buscaban. Y también es sabiduría de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Está en Cristo. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Él es el que da a conocer al Padre. Él es. No hay nada fuera de Él. Todo está reunido en Él. Él es la sabiduría de Dios. Hay un texto hermoso que dice, en Colosenses dice que en Cristo están reunidas todas las riquezas de la sabiduría. En Él están todas las riquezas de la sabiduría. Y me gusta porque el apóstol Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando hablemos de la sabiduría de Dios, hablamos de Cristo. Cuando hablemos de poder de Dios, hablamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Sí. Amén. Así que si tenemos a Cristo, hermanos, tenemos todo. Si tenemos a Cristo, estamos bendecidos. Si tenemos a Cristo, tenemos sabiduría. Si tenemos a Cristo, no nos va a faltar nada, hermanos. Dios nos da sabiduría. Tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Él nos va a enseñar. Él nos va a guiar. Él nos va... Porque la palabra sabiduría viene de la palabra saber, conocer. Entonces sabemos lo de Dios por medio de Cristo. Podemos saber lo de Dios por medio de Cristo. Así que en este tiempo, como hijos de Dios, como escudriñadores de Dios, podamos decir, Señor, danos a Cristo. Amén. Danos a Cristo. No necesitamos más, necesitamos de Cristo. No necesitamos de hombres, no necesitamos sabiduría humana, no necesitamos señales humanas, necesitamos a Cristo. Él es el único que nos va a llenar. ¿Qué les parece si oramos? Mi querido Ezequiel, ¿podrías orar para cerrar este momento? Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias Amén. por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu hermano, Señor amado, que aparta su tiempo, Señor, para compartirnos, para enseñarnos más de ti, Señor amado. Gracias, Señor, por cada uno que se ha conectado, Señor amado, que está ahí escuchando, queriendo aprender más de ti, Señor amado. Te pedimos que bendigas a aquellos que no se han podido conectar, Señor. Que los animes, Señor, a que puedan escuchar tus enseñanzas, Señor amado. Porque sabemos que este siervo, Señor, aparta su tiempo para poder compartir esta palabra, para poder enseñarnos, Señor. Padre amado, te pido que bendiga, Señor, a nuestros pastores, que seas tú, Señor, también, llenándolos cada día más de ti, de tu fuerza, Señor amado. Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Señor, por la enseñanza. Porque la palabra tiene mucho más que profundizar, Señor amado. Y cada día, mientras más leamos, mientras más oramos, Señor, tú nos enseñas más de ti, Señor amado. Gracias porque tú nos permites ir más, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, Señor amado, te agradecemos, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo verlos, mis hermanos. Gracias por cada uno, por estar conectado, por acompañarnos en este tiempo. Y les extraño muchísimo, muchísimo. Y siempre estoy orando por ustedes y también siento las oraciones de ustedes. Les amo en el Señor. Ale querida, Josecito de San Luis, Saúl, a todos, ese, Fabi, a las dos Fabi bellas que tenemos en la comunidad, a toda Vilmita, a nuestra hermana Gabriela. Chao, Rafita, te extrañamos. Les amamos mucho y bueno, nos vemos el próximo sábado, mi querida Roxy, bendiciones. Suegrita bella. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Te extrañamos, Rafita. Bendiciones para todos. Que estén bien. Bendiciones. Buen comienzo
semana para todos. Bendiciones. Gracias, igual a ustedes. Bien, gracias, Bendiciones. hermana, igual para ustedes. Cuídate mucho. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Bendiciones, chao, Jorgito. Jorgito. Bendiciones. Chao. Pastor, Nos vemos. Volver. Chao, Ale. Chao, Chao, chao. Rafita. Bendiciones. Chao. Bendiciones.